Bien, bienvenidos todos a Bienes Raíces sin filtro, un espacio creado para compartir contenido sobre el sector inmobiliario contados por sus propios actores, es decir, por profesionales inmobiliarios de trayectoria y con gran experiencia que nos puedan de cierta forma ayudar a las personas que no son directamente del sector inmobiliario a poder responder y atender esas preguntas más comunes que los profesionales inmobiliarios tienen en su día a día. Porque para nadie es un secreto que el sector inmobiliario es un sector en donde muchas personas ingresan todos los meses, pero mantenerse en el sector inmobiliario solamente lo hacen los verdaderos profesionales, las personas que hicieron del sector inmobiliario su verdadera pasión. Y la idea es que el día de hoy nosotros podamos entonces responder esas preguntas más comunes que las personas se hacen cuando como propietario queremos vender o queremos alquilar alguna propiedad. Eso es Bienes Raíces sin filtro, un espacio de profesionales inmobiliarios en donde a lo largo de este programa vamos a estar compartiendo cada uno de nosotros nuestras experiencias, qué nos ha funcionado y también un poco que podamos recomendar a las personas cómo nosotros podemos tener éxito al momento de vender o de querer comprar alguna propiedad o, por ejemplo, como propietario, bueno, ¿qué me conviene más? ¿Me conviene más vender mi propiedad o me conviene alquilarla? Bienes Raíces sin filtro va a ser un programa en donde nosotros cada 15 días vamos a estar compartiendo un tema y vamos a tener diferentes invitados en donde cada uno de ellos nos va a estar compartiendo desde su experiencia. O sea, esto no es un programa teórico, esto es un programa de las personas que están en el día a día con el sector inmobiliario en donde nos van a estar dando sus diferentes puntos de vista. Y hoy vamos a iniciar con un problema real que viven muchas personas y es cuál es la razón real por qué si estoy vendiendo o alquilando mi propiedad termino no vendiéndola. Esa es una pregunta que a muchas personas durante muchísimos años, yo creo que todos en algún momento hemos conocido algún amigo, algún vecino que tiene 5 años vendiendo su propiedad y no termina de venderla. Y la idea es que nosotros con este grupo de expertos en el programa podamos darles respuestas, podamos darles luces que puedan ayudar a las personas a tomar mejores decisiones al momento de vender su propiedad y que de cierta forma, aunque no seas un profesional inmobiliario, puedas entender qué te puede ayudar para, por ejemplo, mejorar el valor de tu propiedad. Todos como propietarios, cuando queremos vender un inmueble, queremos, por supuesto, sacarle el mejor precio posible. Así, señores, que sin más preámbulo, quiero que entonces empecemos este programa, entendamos y le saquemos provecho cómo nosotros vamos a aprovechar bienes raíces sin filtro para poder ayudar a esas personas que están allá afuera, que no son necesariamente del sector inmobiliario y que tienen alguno de estos problemas. Y aquí una de las preguntas más comunes que siempre nos hacen todas las personas a los agentes inmobiliarios es que me dicen, César, ¿cómo puedo determinar el valor de mi propiedad? Porque esa es una pregunta muy importante, porque resulta que en muchas ocasiones nosotros queremos vender o alquilar una propiedad, pero si tenemos un precio muy elevado, bueno, no la vendo. Y si te pongo el precio muy bajo, pierdo dinero. Pero para eso quiero pedirle al ingeniero Lesbia Leiva, que tiene ya muchos años en el sector inmobiliario, quien es ingeniero de profesión, y que nos ayude, Lesbia, de forma muy sencilla para alguien que no es inmobiliario, cómo puede determinar el valor de su propiedad. Lesbia, bienvenida. Gracias, César, gracias. Bueno, primero que nada, agradezco a todas las personas que se conectaron y agradezco la invitación de César. Y es un placer para mí estar aquí con ustedes. Bueno, como César mencionó, soy ingeniero electricista. He trabajado en la construcción durante más de 20 años y en el área inmobiliaria tengo 7, 8 años. Y en efecto, como acaba él de mencionar, uno de los puntos que producen más incertidumbre a la hora de querer comercializar una propiedad o a la hora de querer vender tu propiedad o alquilar tu propiedad es esa, en cuanto la alquilo, en cuanto la vendo. Determinar el precio de una propiedad, podemos tener diferentes métodos. Tenemos el método del valor de mercado, el método de ingresos y el método de reposición. Estos métodos se utilizan para determinar
el valor de la propiedad, valga la redundancia, en para diferentes objetivos, ¿ok? Pero cuando yo quiero vender mi propiedad, quiero saber en cuánto la puedo vender. El método de ingreso es un método que se basa en lo que una propiedad puede producir cuando la alquilo. Y el método de reposición es un método que se basa en cuánto costaría mi propiedad si yo la tengo que construir nuevamente. Ahora, el método que nos ayuda a saber cómo estamos en el mercado es el método del valor de mercado. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros comparamos nuestra propiedad con las propiedades de la zona. O sea, todos sabemos que mi casa o mi apartamento se vende en precios similares a los precios que tenemos alrededor. Aquí afectan cosas, hay factores importantes, por ejemplo, la oferta y la demanda, que significa cuántas propiedades tengo para vender y cuánta gente tengo para comprar, que no la controlamos. El comportamiento del mercado, el comportamiento del mercado en el país en el que estamos, que tampoco lo controlamos, situaciones país, y eso afecta finalmente en el mercado, perdón, en el precio. Ok, Leslie, Comparamos, ajá, por lo que entiendo, me estás hablando de tres formas que existen para valorar un mismo inmueble. ¿Por qué este, existen tres métodos? O sea, eso es como complicado, ¿no? Porque, oye, si yo quiero vender una casa, entonces depende del método que utilice, me puede dar valores y precios diferentes. Eso es lo que te estoy entendiendo. bueno, en esos tres métodos, por eso dije, el método que más, o el método al que nos vamos a abocar es al método del valor de mercado. El método del costo de reposición es cuánto costaría mi vivienda si yo la vuelvo a construir. Generalmente ese valor es para fines de seguros, para fines de financiamiento, para fines sobre todo seguro y financiamiento. Y el método de ingresos es cuando voy a alquilar, cuando voy a rentar. O sea, generalmente el precio de venta de un inmueble, perdón, el precio de alquiler de un inmueble está relacionado con su precio de venta. Entonces, si yo puedo definir cuánto puedo alquilar y cuáles son los ingresos que voy a tener por renta, entonces puedo determinar el valor de la propiedad. Cuando hablamos de alquiler. Perfecto. Entonces, quiero confirmar que te entendí bien. Por ejemplo, si yo estoy en Valencia y yo quiero vender mi apartamento, el método que me estás hablando de comparativo, de mercado, yo tendría, por ejemplo, que ver cuál es el precio de otras propiedades similares que se están vendiendo en mi sector, ¿correcto? Eso es un poco lo que entiendo. A ver, Lesbia por aquí se quedó un poco congelada su imagen, me imagino que es un tema de conexión a internet, pero entonces, bueno, Lesbia nos hablaba acerca del método de valoración de comparativo de mercado, es decir, nosotros vemos qué propiedades se están vendiendo similares en la zona para entonces nosotros poder colocar el precio de nuestra propiedad en un rango competitivo, es decir, que si mi vecino quiere $100.000 y en el edificio de al lado de características muy similares hay apartamentos que están en 95.000 dólares, nosotros podríamos entonces ver como un promedio para colocar el precio de mi apartamento en un precio competitivo de tal forma que me permita hacer visible mi propiedad. Entiendo que también Levia nos hablaba sobre el método del ingreso, que por Disculpa que lo... no sé por qué me desconecté Ok, de repente ahora sí te tenemos de nuevo, Levia. de nuevo. Exactamente, comparamos los precios de las propiedades, propiedades similares, propiedades en la misma zona. Allí hay otros factores que influyen, porque no voy a comparar, aquí hay un ejemplo. O sea, yo en mi calle sé que un vecino está vendiendo su casa y yo quiero vender mi casa, pero resulta que su casa es más grande y su casa tiene un patio y su casa está remodelada recientemente, la mía no. Aunque estemos en la misma zona y aunque tengan condiciones similares, hay otras condiciones que afectan el precio, que es el tamaño, es el mantenimiento del inmueble, la condición del inmueble en sí. Entonces, claro, mi precio no puede ser igual al precio del vecino, ¿no? Ok. Este,
Otra cosa que suele pasar es que yo digo, mira, yo quiero vender mi casa, pero yo sé que el vecino la está vendiendo en X cantidad, en $95.000, como dices tú. Pero también hay que ver en cuánto tiempo tiene el vecino vendiendo la casa en $95.000 y por qué no la ha vendido. Porque no siempre el precio que yo aspiro por mi casa es el precio real de mi casa o de mi propiedad en el mercado. Em, yo puedo, otro factor, otra cosa que pasa frecuentemente es que yo comparo lo que yo invertí en mi casa. O sea, cuando yo la hice o cuando yo la compré, lo que yo remodelé, el piso que le puse, las mejoras que le hice. Hoy en día, no todas esas, no, o sea, ese precio, cuando yo saco toda esa cuenta, no es el precio al que voy a vender mi inmueble. No es el precio al que voy a vender mi inmueble porque, como dije al principio, las condiciones del mercado influyen en el valor del inmueble. En la ubicación, bueno, creo que ya las características, todas las características del inmueble. Ajá, Bien, dime. Lesbia, para confirmar que te entendí bien, es decir, si yo Ajá. quiero vender mi apartamento en Valencia, yo debería entonces investigar un poco el mercado, ver qué otras propiedades, así como en mi misma urbanización, en mi mismo sector o en mi mismo edificio, se puedan estar vendiendo para entonces yo poder estimar por ese método de comparativo de mercado el precio correcto de mi propiedad. ¿Es así? Eso te da un precio de oferta, o sea, un precio que está relacionado con la oferta y las aspiraciones de otros propietarios de tu zona, ¿ok? Pero lo que realmente te daría más certeza para el precio de tu inmueble es comparar los precios de las ventas efectivas de inmuebles en tu zona, de inmuebles similares y similares en todas las características, el tamaño, la ubicación, el estado de mantenimiento de la propiedad. O sea, pero de ventas efectivas, porque no es lo mismo lo que yo quiero por mi inmueble que el precio en el que lo vendo. Ahí es importante, el mercado tiene vida propia. El mercado tiene vida propia. Yo puedo salir al mercado con un precio superior al que se está manejando, pero generalmente no tengo visitas, no tengo llamadas, entonces no lo voy a vender. Hay un momento en que ese precio en el que yo salí se iguala, de acuerdo a las condiciones del mercado. Se iguala al precio del mercado, pero en ese momento, si yo quiero subirlo, porque ha pasado tiempo, vuelvo a estar fuera del mercado y generalmente termino vendiéndolo en precios inferiores. O sea, yo he tenido experiencias donde he sugerido un precio de venta al propietario y el propietario no lo ha aceptado, ha querido que sea superior, el inmueble se queda, es lo que llamamos que se congela, o sea, porque está por encima de lo que la gente quiere y puede, y lo que el mercado dicta pagar por ese inmueble, se congela y llega un momento en que cuando ya por X, eso es importante también que no lo mencioné, las razones por las que tú quieres vender. A veces no estás apurado, como ellos dicen, pero hay un momento en que ya sí necesitas vender. Entonces terminas vendiéndolo por debajo del primer precio que se estipuló, del precio que se sugirió en algún momento, porque el tiempo ha pasado y eh, el mercado se mueve, tiene vida propia, como digo yo, pues. El mercado tiene vida propia y no, por muchas investigaciones que hagamos, muchas comparaciones que hagamos, mucho, o sea, que determinemos un precio, el mercado es el que dicta el precio del inmueble. Entonces es importante tener información, los datos con lo que hacemos, esa comparación, ese precio comparativo de mercado. Es importante tener información acerca de las ventas reales, perdón, del precio real de venta de los inmuebles. Eso nos da un precio con mucho más certeza, un precio más real de tu inmueble. Nosotros contamos con una herramienta que nos permite tener ese precio. No es el precio que aspiran los propietarios por la venta de esos inmuebles, sino es el precio de venta efectivo del inmueble. Eh, Yo pienso que eso es un punto importantísimo y es un punto álgido porque genera incertidumbre.
O sea, Sí, yo cualquier creo persona, yo creo, claro, Lesbia, que ese sin duda alguna es el punto más importante. Es decir, o sea, siempre como propietarios, nosotros vamos a querer sacarle el mayor precio posible, pero tener una valoración correcta, sin duda alguna, va a ser muy importante para vender la propiedad en el tiempo correcto. Lesbia, alguien que quiera valorar su inmueble, ¿cómo puede contactarte? ¿Alguna red social que utilices? sí, claro. En Instagram, Lesbia Leiva, Piso Realty, en Facebook, Lesbia Leiva, y tengo LinkedIn, que también es Lesbia Leiva. O sea, mis redes sociales en general todas tienen mi nombre. A ver, Lesbia, Lesbia, si yo quiero valorar mi propiedad, ¿tú me la valorarías de forma gratis, aprovechando este espacio aquí? Si alguien quiere valorar, entonces podría hacer, te contacta tu red social y tú le vas a hacer una Bueno, aquí te estamos grabando, o sea, nos dijiste que lo vas a hacer gratis. sí, Así claro, que, claro, así que claro que puedo aprovechen, hacer la vamos a valoración. aprovechar la experiencia del ingeniero Lesbia para que nos ayude entonces a valorar nuestras propiedades. Y bien, aquí quisiera entonces continuar con otra pregunta que es muy común, que a todos los que estamos en el sector inmobiliario nos hacen de manera bastante seguida, y es: ¿cuándo es el mejor momento para vender, César? O sea, ¿es buen momento para vender mi propiedad? Y eso, de cierta forma, a veces como que nos genera a muchas personas en el sector inmobiliario un poco de ansiedad, porque bueno, la responsabilidad o el punto de vista de esa pregunta varía muchísimo dependiendo la persona, cuál es su objetivo, qué quiere hacer. Entonces, esto sin duda alguna es una pregunta muy importante, y para eso quiero invitar a Miguel Peroso para que nos ayude a darle respuesta, que nos ayude a identificar cuándo una persona puede saber cuál es su mejor momento para vender una propiedad. Así que bienvenido, Miguel, gracias por acompañarnos. Quisiera que nos cuentes un poquito de ti, de cuánto tiempo tienes en el sector inmobiliario, y bueno, que nos ayude a identificar cuándo una persona puede saber si le conviene vender su propiedad, si es buen momento para esa persona, para esa familia o para esa empresa, porque recuérdense que aquí no hablamos solamente de casas o apartamentos, también hay empresas que quizás están vendiendo un galpón porque necesitan algo más grande o algo más pequeño, pero dejemos a Miguel que él nos explique con su amplia experiencia en el sector inmobiliario cómo podemos identificar este punto. Miguel, bienvenido. Hola, buenas noches, César, ¿cómo estás? Y bueno, bienvenido a todos los que están conectados en este Zoom como inicio de Bienes Raíces Sin Filtro, una iniciativa que, bueno, aplaudo de parte de Caproinco para dar a conocer todas esas pequeñas dudas, esas pequeñas, aclarar a esos propietarios o vendedores, tener un punto de encuentro para obtener información sobre el mercado inmobiliario, ¿verdad? Permítame presentarme, soy Miguel Peroso, soy broker asociado a Caproinco Realty. Ya tengo con Caproinco, tengo ya 10 años de la mano de este gran equipo, que es el tiempo que tengo en el mercado inmobiliario y bueno, un tiempo que me ha Wow, dado se dice experiencia. rápido, ¿no? Se dice Se rápido, dice 10 años, rápido, sí, pero sí. ¿cuántos casos y me imagino No, cuánta muchos experiencia debe casos, haber acumulado en todo este tiempo? en muchos casos, y uno ve cómo va variando el mercado, ve distintos tipos de momentos, de situaciones, conoce muchos propietarios y ahí uno va obteniendo la información de cómo poder atender a ese tipo de cliente o qué información darle al momento de tener alguna captación o alguna pregunta de ese propietario que esté interesado en ese momento en vender. En cuanto a la pregunta de cuando uno se encuentra siempre un cliente, la pregunta es, oye Miguel, ¿será que este es el momento de vender mi inmueble? Es la pregunta que a veces muchos propietarios hacen. Entonces, eh, uno tiene que evaluar, ¿verdad? Que ese momento ideal que uno dice depende de varios factores, ¿no? Entonces, no le puedo dar una información a cada persona porque cada quien tiene un interés diferente. Entonces, ese momento de vender depende de cada quien. Entonces, bueno, voy a nombrar algunos aspectos que se podrían considerar para tomar la decisión de vender.
A ver, Uno, ajá, ¿cómo me ayudaría? O sea, fíjate, a cuando, veces yo hablo con mi esposa y mi esposa quiere una casa o un apartamento más grande, pero te confieso que en muchas ocasiones a veces ser objetivo con uno mismo es cuesta arriba. Entonces, dime datos duros de qué podemos hacer, qué evaluamos. bueno, fíjate que tomando la información que dio la ingeniero Lesbia, ¿verdad? Hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta al momento de tomar la decisión de venta, que es el mercado. Y el mercado está muy relacionado con las condiciones del país o las condiciones económicas, ¿verdad? Entonces, ese momento me dice si el mercado está en agua o es un mercado que está deprimido en este momento. Entonces, yo puedo tomar la decisión de ver si aguanto mi venta o salgo al mercado en este mercado. En Venezuela, como todos sabemos, tenemos ya un lapso de tiempo por condiciones que todos conocemos, condiciones económicas, condiciones políticas, que nuestro mercado en este momento está en un momento de precios relativamente bajos con el mercado normal que se maneja a nivel mundial. Pues vemos precios muy bajos. Mucha gente dice, cónchale, Miguel, voy a regalar mi inmueble, yo no voy a vender ahorita, voy a esperar. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿qué es lo que tú quieres con la venta de tu inmueble? Entonces, ahí vamos a otros aspectos. ¿Por qué? Porque cuando yo el mercado, yo voy a vender en este momento y muchas personas me dicen, pero es que si yo vendo ahorita, ¿qué compro? Y yo, bueno, mira, estás vendiendo en un mercado económico, pero si vas a comprar otro inmueble, vas a comprar en este mismo mercado y vas a comprar un inmueble económico. Si vas a vender tu inmueble ahorita para esperar un año para comprar, no sabes cómo va a estar en ese momento. Puede ser que haya un alza en los precios Eh, y Es vas a perder. decir, es decir, Miguel, quiero confirmar que te estoy entendiendo bien lo que me estás explicando. Si yo quiero vender mi apartamento y comprarme uno más grande, hoy en día para nadie es un secreto que, bueno, que el precio de las propiedades en Venezuela están en niveles históricamente bajos. Entonces, ¿qué me recomendaría? Si quiero una propiedad más grande en este momento, ¿voy a vender barato o me conviene esperar y vender en otro momento cuando los precios estén un poco más altos? O sea, ¿cómo funciona eso? Explícamelo bien. Es que igualmente, si yo vendo ahorita en este mercado, vendo un inmueble barato, como dice, estoy regalando mi inmueble por estos precios, igualmente, cuando vaya a comprar inmediatamente, voy a conseguir un inmueble también en ese mismo rango, no en el mismo precio, pero en el mismo rango de precios de mercados que están relativamente económicos, pues si lo vemos desde ese punto de vista. Si yo voy a esperar dentro de, porque hay expectativas o el mercado me dieron una información que dentro de 6 meses el mercado va a subir, va a haber un auge, ¿verdad? Y yo espero 6 meses, ¿voy a vender más caro? Sí, pero igualmente voy a comprar más caro. Entonces, eso es lo que yo tengo que evaluar. Si yo estoy vendiendo un inmueble pequeño porque ya vamos al tema personal, porque la familia va a crecer, voy a tener otro niño, voy a vender ahorita y comparo hacia dónde me voy a mudar, qué voy a comprar o si tengo un dinero adicional para completar. Pero igualmente estoy comprando un inmueble económico comparándolo con lo que yo estoy vendiendo. A diferencia de que si yo vendo ahorita y voy a esperar 6 meses más, ahí sí, porque no sé qué va a pasar con el mercado. Puede ser que baje, sí, puede ser que suba también. Eso es una apuesta que nadie lo sabe de entredicho por los momentos. Entonces, como le digo mucho a muchos, el mercado inmobiliario está relacionado, el precio de mercado está relacionado con las condiciones del país y con las condiciones económicas del momento, ¿no? Entonces hay que evaluar ese tipo de mercado para tomar la decisión de vender, si es el momento de vender o comprar en este caso también. Porque fíjense algo, el que invierte para ganar comúnmente compra en un mercado como son las ventas, compro barato para vender caro. Pero si yo compro caro para vender caro, no sé cuánto tiempo voy a vender. Entonces, vendo en este momento, pero también estoy comprando barato. Sí, estoy en el mismo mercado inmobiliario. Entonces, ese es uno de los factores que yo comúnmente le explico a los clientes, que son las condiciones. Y esas condiciones yo, ni el propietario, ni yo como asesor inmobiliario, las puede controlar. Yo tengo que adaptarme. Mira, pero es que ahorita está caro, pero yo quiero vender este precio. Bueno, entonces tendremos que esperar o el inmueble se va a vender cuando el mercado alcance ese nivel de precio. Entonces, tenemos que tomar en cuenta ese tipo de aspectos. Otro aspecto
ya apartando un poquito el mercado, es el aspecto personal de cada quien, el individual. Hay que preguntarle al cliente y tenemos que entenderlo, por eso que a veces al cliente, y es mi recomendación, a los que son asesores acá, es escuchar al cliente, porque así yo entiendo cuál es su necesidad. ¿Por qué? Porque los aspectos personales debemos considerar por qué quiere vender, para qué quiere vender, ¿verdad? Y si esa venta en este momento satisface los planes que él tenga. Estamos hablando de inmuebles residenciales, pueden ser comerciales, pueden ser galpones, terrenos. Entonces yo tengo que evaluar cuál es el fin último de ese cliente. Que me diga, mira, Miguel, yo quiero vender ahorita porque la casa me quedó grande, el nido se quedó vacío, ya mis hijos están fuera, necesito vender. Entonces le digo, bueno, mira, el momento de vender es ahora porque vas a vender un inmueble grande, compra algo más pequeño en este mismo mercado, incluso te puede quedar un pequeño dinero aparte, ¿verdad? Para cubrir, para hacer alguna inversión, o hacer algunas reparaciones o cubrir cualquier necesidad que tenga en ese momento, ¿no? O dice, mira, voy a vender mi casa y me voy a comprar 2 inmuebles donde voy a vivir en uno y de repente alquilo otro para obtener una pequeña renta, ingresos pasivos para paliar esta situación que tengo porque mi sueldo no me alcanza, ¿no? En este caso. Es decir, Miguel, entonces que para yo tomar una decisión si me conviene o es el momento para mí o para mi familia o para nuestra empresa vender alguna propiedad, debo evaluar el mercado, las condiciones también personales, porque me Claro, por imagino que supuesto. también hay familias que cuando los hijos quizás están pequeños compran una casa, pero ya después, o sea, lo vemos muy común, ¿no? Los hijos se crecen, se casan, se van del país, entonces, claro, queda la casa grande con piscina, jardines y tal, que necesitas un ejército de personas para el mantenimiento. Entonces, quizás en ese momento hay alguien que a lo mejor le pueda convenir, bueno, vender esa propiedad y comprarse algo más práctico para ese estilo de vida o para ese ciclo, ¿no? En el que se encuentran las personas y las familias en su momento de vida, ¿correcto? Claro que es correcto, es correcto. Hay que ver cuál es la situación y ver y aconsejarle a ese cliente en base a su necesidad personal que puede hacer en ese momento. También podemos hablar que si, por ejemplo, no solamente lo vemos que el inmueble quedó pequeño o el inmueble quedó grande, también vemos ese tipo de clientes que quieren vender porque tienen, no están vendiendo, puede ser que estén vendiendo un local, algún terreno, porque tienen una inversión o esa venta o eso que va a generar esa venta en este momento va a ser invertido en algún negocio o tiene algún tipo de X, o lo va a invertir en algo que le va a generar una rentabilidad. O necesita, por ejemplo, si tiene una pequeña empresa, un negocio, necesita inyectarle o necesita liquidez, entonces, mira, si eso te va a generar a ti que tu negocio crezca o va a generar una rentabilidad mejor, es mejor vende el inmueble ahorita, inviértelo en tu empresa que va a generar más dinero que tener ese inmueble allí vacío generando costos, gastos para ti, pues, en este momento. Entonces, ese es otro tipo de evaluación que hay que ver. Si con el dinero que estás vendiendo vas a resolver esa situación de un negocio donde vas a entrar. Ese es otro punto, ¿no? Hay que conocerlo. El tema personal de si me quedó grande, me quedó pequeño. El otro es el tema de inversión, ¿verdad? Y también hay que evaluar el que se va a mudar de ciudad porque lo trasladaron por la empresa, el que se va a ir del país porque los hijos, mira, papá, yo estoy fuera o mamá, me voy contigo. Es el momento de vender, no esperar porque realmente no manejamos cuál va a ser la situación del mercado dentro de un año o 2 años. Que suba, puede ser que baje. Eso no lo tenemos a ciencia cierta de asegurarle a ese cliente que va a pasar en el mercado, ¿no? Entonces, Miguel, eso, ¿cómo? dime. No, coméntame, No, ve no, colocando la eso conclusión. es hablando en temas, los aspectos personales, que es esa información que uno debe escuchar mucho para saber qué es lo que va a hacer. Hay muchas historias, hay personas que necesitan vender un inmueble que tienen, puede ser porque se van a operar, porque van a hacer una inversión, porque el hijo se va a estudiar y bueno, le voy a dar a mi hijo porque se va del país o se va a casar. Hay muchos aspectos que yo le puedo decir a las personas, ¿es el momento de vender? Sí, es el momento de vender siempre y cuando esa venta te dé
cubra las necesidades que tú estás necesitando en este momento. Miguel, ¿cómo puede hacer alguien para contactarte si no quedó claro o necesita más orientación de saber si le conviene vender su propiedad o si es el momento para ellos en este momento vender su inmueble? ¿Cómo te Bueno, contactan? pueden seguirme por mis redes sociales, Miguel Peroso Realty, todo pegado, Miguel Peroso Realty, @ Miguel Peroso Realty en Instagram, Miguel Peroso en Facebook y mi número de teléfono, el que lo quiera anotar, 0416-3357-327. Estoy a la orden para evaluar sus necesidades, si necesita vender y bueno, darle la asesoría con todo el cariño, con todo el amor y con todo el profesionalismo que como clientes ustedes se merecen. Gracias, Miguel. Muy interesante tu análisis. Me hizo recordar quizás algunos casos en donde me he reunido con personas que quieren vender su propiedad porque, bueno, sus hijos ya no están o porque sencillamente quizás, y esto a lo mejor es un poco doloroso, hay gente que a lo mejor vende una propiedad porque no la puede mantener. Entonces, la idea es siempre como que ofrecer una asesoría bastante completa que permita a las personas tomar las mejores decisiones posibles, porque a veces cuando se tratan de nuestros bienes, como nuestro hogar, nuestra propiedad, quizás como seres humanos que somos muy emocionales, podamos a lo mejor no tomar la mejor decisión. Entonces, Sí, claro. gracias por compartirnos tu experiencia, por decirnos cómo te podemos contactar. Y ahora quisiera irme a otra pregunta, ¿no? Que nos hacen bastante las personas. Me dicen, mira, César, quiero vender mi casa, ya yo tomé la decisión de que la voy a vender o la voy a alquilar, pero yo no le quiero invertir $1 a la propiedad. O sea, quien la compre, que la compre así, porque al final siempre hay personas que compran, tumban todo, hacen las cosas a su gusto. Y yo quisiera invitar aquí en este punto a Gisela Bellini, que no solamente es profesional inmobiliaria, sino que, bueno, de cierta forma, en los negocios de su familia están ligados a temas de ferretería, construcción y conoce bien del área. Entonces yo quisiera preguntarle a Gisela, nosotros como personas, cuando queremos vender una propiedad o la persona que quiere vender un inmueble, debería invertir en mejoras, o sea, debería invertirle dinero a su propiedad para venderla o no debería invertirle dinero. Bienvenida, Gisela. Gracias, César. Bueno, buenas noches a todos y en especialmente a todo el grupo de Caproinco. Estamos para servirle para cualquier cosa, cualquier consulta. Aquí dedicamos un buen tiempo y buena asesoría, en especial que, bueno, aquí estoy Gisela Bellini a disposición de ustedes. Bueno, sin, sin más que decir, claro que sí, yo le digo a todos los propietarios de todas las casas, ¿verdad? Que tienen en venta. Mira, Gisela, no, mire, tienen que hacerle su detalle. No, o sea, claro que sí que yo les digo a todos los clientes y propietarios que tienen que remodelar, tienen que poner un granito de arena si quieren vender rápido. Eso es una buena estrategia de simplemente ponerle una pintura, una fachada bella, siempre a los ojos, que se vea todo impecable, que no tenga basura, porque cuando uno capta una propiedad, siempre hay un detalle de desorden, de suciedad y de muchas cosas pintura. Mira, con una simple pintura, César, de verdad que tú pones la casa toda en blanco y unas luces, eso queda espectacular. Y un ambiente de un olor, eso se vende inmediatamente rápido. Mira, es Y no tienes interesante. costo. Es interesante lo que me estás comentando, Gisela, porque quizás hay muchas personas que piensan que adecuar su casa para poder venderla es que tienen que hacerle la cocina nueva, closet, los baños, No, cambiar el piso, cambiar toda la propiedad. Y me no, estás eso hablando de depende de cosas la muy propiedad. sencillas, me estás hablando de cosas de trabajos que relativamente son de baja inversión en relación al precio de una propiedad, pero que sin duda alguna impactan y hacen que el inmueble, oye, se pueda vender no solamente mucho más rápido, sino que también se podría vender a un mejor precio, te pregunto. Sí, sí, y rápido, súper rápido, sin inversión, sin mucha inversión, pues.
A nada ver, más con pura limpieza. aparte de la pintura, qué Limpieza, más debería revisar? Limpiarlo, ojo, que parece muy obvio, pero es importante limpieza, también. ¿Qué más? ¿Qué más me recomiendas? A ver, en limpiar. A mí cuanto a la me ha tocado iluminación, lámparas. unas lámparas súper económicas son las LED. Eso no sale mucho. Nosotros tenemos todo un paquete de ferretería que eso nos hace fácil de $2, $3 montar una lámpara que no tiene nada. No tiene nada, absolutamente. Dos cables, uno de tierra y uno positivo, ya está. Eso Bueno, se pone, inmediatamente me ha tocado a mí hacerlo y y, yo lo he hecho. hablando de eso, Gisela, y aprovechando aquí la consulta, me hablas de lámparas LED, pero yo veo, por ejemplo, cuando voy a una tienda que hay luces, lámparas de luces amarilla, blanca, ¿eso en qué incide o cómo usarlo? Claro, eso bastante. Las luces amarillas consumen más y se queman más rápido que las LED. Entonces, la luz fría, que es la LED, no consume. Tú la puedes meter en cualquier voltaje y te funciona, aunque usted no lo crea. Pero es importante de tener poco inversión y tener una casa espectacular y limpia. Limpia, César. Hay gente que, cónchale, Gisela, ¿qué debo hacer? Mira, yo no te voy a decir que cambien la cocina, cambien los baños, porque son el plus número uno de una casa, ¿verdad? Pero tú sabes, puedes tener la cocina muy humilde, ¿verdad? Pero limpia y eso pasa, bueno, inmediatamente a que te guste, porque nunca los gustos de la persona que está viviendo ahí va a ser la del que va a comprar, jamás, ¿ok? Y los gustos míos no van a ser los mismos gustos tuyos ni de las personas que están viendo en este momento, jamás. Entonces, uno no puede pensar en uno, a mí no me gusta el baño, pero puede ser que a César sí le guste el baño. Entonces, yo no voy a mandar a cambiar un baño porque a mí no me guste. O sea, Gisela, lo importante yo creo que es limpieza, orden para tomar la foto y una pinturita si está muy fea. o sea que Eso interpretando un poco tus palabras, ahí haciendo estas actividades que son relativamente de baja inversión, podemos no solamente mejorar la presencia de una propiedad, sino que también eso nos va a ayudar no solamente a venderla más rápido, sino también a un mejor precio. Y yo creo que esto vale muchísimo la pena. También interpretando un poco lo que nos explica, siento que una propiedad, por muy modesta o por muy humilde que sea, si está limpia, está organizada, está pintada, eso es ya te da muchísimo poder de negociación, te ayuda a mejorar el precio y vale la pena entonces que nosotros revisemos muy bien antes de vender o de querer alquilar una propiedad que esté en las condiciones presentables para entonces poder en realidad sacarle el mayor provecho posible. Muchas gracias, Gisela. Por favor, déjanos tus redes sociales, tu número, cómo te contactamos, Bueno, cómo nos puedes me asesorar. pueden ubicar justamente Gisela Bellini Caproenco en Instagram y Gisela Bellini en Facebook y en todas las redes sociales Pero Gisela Ese Bellini es de donde es italiano. Es Bellini con Bellini, una E, con italiano, doble L. es ¿Cómo se escribe? italiano, del norte. Italianos del norte, ya saben, señores, italianos del norte, Gisela. Mi número de teléfono, si lo quieren anotar, 0426-541-5297. ¿Ok? Estoy a la orden en Puerto Cabello, por eso que hablo de las casas muy módicas y rápidas de vender, ¿verdad? Porque con una simple pinturita y un simple arreglo se vende rápido. Perfecto, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Gisela. Gracias a ti, gracias por ser mi profe preferido. Gracias, gracias, gracias. Y ahora quisiera irme a una pregunta que nos hacen bastante común y que en muchas ocasiones cuando nosotros nos manejamos algunos detalles, y obviamente está bien a veces que no lo manejemos porque si los bienes raíces no es nuestro día a día, bueno, para eso es importante asesorarse. Y una de las preguntas más comunes que las personas siempre hacen cuando quieren vender o alquilar su propiedad es, ¿cuáles son esos costos
que yo debo cubrir como propietario? O sea, ¿qué me corresponde pagar a mí? O peor aún, ¿cuáles son los costos ocultos que más obvian las personas al momento de vender una propiedad? Yo siento que esto es un punto bien importante porque, bueno, para nadie es un secreto que obviamente siempre que vendemos una propiedad queremos sacar el mayor provecho posible, queremos gastar y pagar lo menos posible para que nos quede la mayor cantidad de dinero. Entonces, aquí me gustaría invitar a Mágida. Mágida es abogado y que Mágida nos pueda explicar o nos pueda compartir desde su experiencia cuáles son los costos más comunes, los costos ocultos que tiene vender una propiedad. Así que Mágida, si estás por aquí, por favor, te invito a que nos ayudes a responder esta pregunta, a que nos puedas compartir tu punto de vista. A ver. Magia, creo que perdió la conexión. Y mientras ella se conecta, quisiera aprovechar aquí de compartirles quizás algunos puntos que a lo largo de los años me ha tocado y quizás algunos de los costos de cierta forma ocultos más comunes que me tocan como propietario es que hay personas que quizás están fuera del país, por ejemplo, y que quieren vender su propiedad, tienen un apoderado, pero quizás no han considerado los costos de registrar ese poder para poder firmar la venta del inmueble. Entonces, esos son costos que la gran mayoría de las personas en muchas ocasiones, o por desconocimiento, o porque no se hizo de manera oportuna, no lo tienen en cuenta. También es importante, por ejemplo, hay algunos registros inmobiliarios que cambiaron la documentación en donde registran los inmuebles, entonces te piden algo que llaman el cierre de titularidad y eso le corresponde, por ejemplo, pagar también al propietario y en muchas ocasiones las personas, bueno, no tienen ese costo en mente y bueno, obviamente a veces cuando no tenemos esto considerado, bueno, genera un poquito de malestar porque las personas dicen, wow, o sea, el tema de que hayan cambiado una propiedad de un registro a otro, eso lo hizo el SAREN y por qué yo tengo que pagarlo. Bueno, señores, así es como están las leyes, así es un poco como nosotros debemos hacerlo. Por aquí tenemos a Mágida. Sí, sí, me Ah, Mágida, bienvenida. Qué bueno que pudiste conectarte. sí, Si puedes encender tu cámara, sería ideal para ver tu explicación y poder escucharte. sí, estoy en eso. La conexión en la internet está un poco lenta. Ah, ok, bueno, pero aquí ya te estamos escuchando. Coméntanos un poco, entonces, ¿cuáles son esos costos ocultos que tiene una propiedad o que a veces los propietarios no se dan cuenta y les corresponde a ellos como propietario al vender una propiedad que ellos deben pagar? Mágida. Ahora me escucha, buenas Ahora noches. sí, te escuchamos, te escuchamos. Ah, ok, qué bueno, Explícanos. disculpa, es que el internet está un poco. Vale, estás en línea, cuéntanos. Ok, ¿Cuáles son los listo. costos ocultos? Ok, ok, gracias. Buenas noches. Saludos, César. Bueno, fíjate, es bien importante antes de poner en venta que un inmueble, que investiguemos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos gastos asociados a lo que conlleva la venta del inmueble? Por ejemplo, primero, o sea que es importante, ¿verdad? Planificarse para este procedimiento y tomar en cuenta, buscar a personas preparadas para que te puedan revisar la documentación legal, que es una de las cosas más prioritarias, que a veces conllevan gastos que tú como propietario desconoces y, bueno, y es necesario a veces buscar a personas preparadas, como un asesor inmobiliario o un abogado que te pueda ayudar para la gestión y la revisión de la documentación requerida para la venta del inmueble. Por ejemplo, ha ocurrido muchísimo, ¿verdad? Que las personas tienen su documentación al día, bueno, vamos a vender la propiedad, todo ok, pero por desconocimiento no sabe que la propiedad está registrada en un registro, valga la redundancia, que no corresponde a la ubicación del inmueble, porque las protocolizaciones se hacen ante registro donde se ubica el inmueble. Y, por ejemplo, una propiedad aquí en San Diego, y está registrada en Agua Blanca y le corresponde es Naguanagua, pero en un principio, como solamente había un registro en Valencia, el del primer circuito, entonces esas propiedades que aparecen registradas para allá hay que hacer un cierre de titularidad. Entonces, los propietarios en su gran mayoría no conocen de este procedimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto es un procedimiento un poco engorroso y que tiene sus gastos, pues tiene sus gastos
más o menos importantes porque hay que hacer la redacción de una solicitud ante el registro notariada por un abogado, hay que pagar planillas únicas bancarias, hay que sacar copias certificadas. Entonces son gastos bien importantes que a veces los propietarios por desconocimiento no lo consideraron, entonces, oye, fue un gasto oculto que estaba allí y no se dieron cuenta. Otros aspectos importantes, César, por ejemplo, título supletorio. Hay personas que tienen su título supletorio, el tribunal emitió su título, están tranquilos, vamos a vender la propiedad, pero resulta ser que ese título supletorio nunca lo registraron. Había que registrarlo, entonces eso es un gasto que, oye, que no, de repente no estaba planificado, ¿ok? Otro ejemplo, poderes. Dejan poderes, solamente los dejan autenticados, nunca los registraron y pues necesariamente esos poderes deben estar registrados para poder protocolizar la venta de un inmueble. Al igual que otro ejemplo de un gasto oculto que pudiera aparecer por ahí desde el punto de vista legal, César, que ocurre mucho, es la liquidación de los bienes conyugales. Bueno, yo me separé de mi esposa, resulta ser que, bueno, aquí está la liquidación, todo ok, sí, pero la liquidación nunca la registró. ¿Ok? Se hizo una liquidación contenciosa, el tribunal aquí está la liquidación, pero nunca se registró la misma. Entonces, oye, esos son gastos que aparecen de manera inoportuna y la idea es que tú para vender el inmueble te planifiques, ¿verdad? Te organices y te asesores con personas bueno, que sepan de esto, pues abogados especialistas en el área inmobiliaria y por supuesto un buen asesor inmobiliario que te pueda guiar para la venta de tu propiedad y que tú estés tranquilo y que no tengas luego que estar haciendo gastos innecesarios o gastos que de repente tú no tenías previsto. Ok, ¿qué pasa? Que si tú los haces, son gastos que habían que hacerse, ok, pero no es lo mismo que tú los hagas anterior al momento que tú decidas vender que hacerlos en el mismo momento, porque todo esto conlleva pagar planillas más caras, obvio, porque la habilitación la tienes que pagar porque estás con la premura de que tienes que vender el inmueble. Entonces la idea es planificarte y organizarte y asesorarte para evitar este tipo de gastos, ¿ok? Desde el punto de vista legal, César. Perfecto, Magda. Mira, compártenos cómo podemos contactarte, porque fíjate que me hablaste de cierre de titularidad, de liquidación de comunidad conyugal, hay personas que tienen sucesión y hay una cantidad de variables que siento que son bastante importantes y que sin duda alguna quizás en un programa de esto tan corto no vas a poder explicarnos todo el detalle, pero sí me encantaría que puedas compartir cómo las personas te pueden contactar y si alguien quiere profundizar en este tema, te contacte directamente y que tú puedas asesorarlo profesionalmente como lo has venido haciendo durante todos estos últimos años. Ok, gracias, César. Bueno, Mayida Caproinco, mis redes de Instagram y Facebook y mi número telefónico 0424-423-3835. Así que estamos a su orden por acá y bueno, gracias por permitirnos tomar parte de esta reunión, César. No, vale, gracias. Me parece súper valioso todo lo que lo que nos estás compartiendo y que las personas entonces, bueno, quien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario pueda contactarte directamente y tú como especialista, que eres abogado y que nos apoyas en la parte legal, que sé que has manejado muchísimos casos de manera muy profesional, puedas también compartir esa experiencia, ese conocimiento y por supuesto tu experticia como abogado en el área inmobiliaria para que las personas también puedan sacarle provecho. Y aquí, ahora quisiera irme a otro de los puntos más comunes que las personas preguntan y es ¿qué documento necesito yo si quiero vender mi propiedad? O sea, ¿qué me corresponde a mí? O sea, ¿qué documentación debería tener yo? En muchas ocasiones pensamos que tenemos toda la documentación para vender un inmueble, pero a lo mejor sin darnos cuenta necesitamos alguna otra información, algún otro documento adicional. Y aquí quisiera apoyarme con Elías. Elías es abogado y quisiera que Elías entonces nos ayude a hacer como que una lista que cualquier persona que no esté ligada al sector inmobiliario pueda entender de manera muy rápida y de manera muy sencilla qué documentos me corresponden a mí, Elías, si quiero vender un inmueble. Bienvenido. A ver, Elías, aquí te estamos viendo, pero no te escuchamos. ¿Tienes algún micrófono conectado? Sí, sí, los auriculares. Puede ser los audífonos. Ahora sí te escuchamos.
Sí. No, te volviste a colocar los micrófonos y no te escuchamos. Si quieres, apágalo para que se conecten directamente el audio de tu teléfono, si estás con un celular. Elías, Elías creo que se desconectó. Y bueno, mientras él se logra conectar, vamos a ir compartiendo algunas de las cosas más básicas, ¿verdad? Que nosotros siempre debemos tener. Primero, bueno, tu documento de propiedad. Y en un documento de propiedad, nosotros podemos ver no solamente quién es el propietario, sino que con esos datos se puede ir, por ejemplo, al registro para validar si ese inmueble tiene algún crédito, alguna hipoteca, si tiene alguna medida que prohíba la venta del inmueble. Entonces necesitamos dentro de los documentos el documento de propiedad del inmueble. Está la ficha catastral o la cédula catastral, que es un documento que te da la alcaldía en donde está registrado el inmueble, y ese documento te da las características que tiene el inmueble dentro de la alcaldía, es decir, área de terreno, si es un terreno o es una casa, área de construcción, si es un apartamento, bueno, me dice cuántos metros cuadrados de construcción tiene la propiedad, el uso, que es muy importante. Hay gente que te dice, no, esta casa es comercial, pero resulta que cuando tú ves la documentación o consultas en la alcaldía, resulta que a lo mejor el inmueble todavía es residencial, por ejemplo. Entonces, es bien importante esto. Elías, ahora sí tenemos, ¿qué documentos necesito para vender mi propiedad? No, Elías, seguimos sin escucharte. Si puedes, quítate los audífonos o apágalos para que podamos escucharte. Elías se desconectó. ¿Qué más necesitamos? Documento de propiedad, ficha catastral, por supuesto, la cédula, identidad del propietario o de los propietarios también es muy importante porque hay personas que, bueno, que compran sus propiedades en familia o lo compran a través de varios socios o lo compran a través de una empresa. Entonces es importante tener en cuenta que dependiendo quién es el propietario, si es una persona natural o una persona jurídica, es decir, una compañía, los recaudos o los requisitos pueden variar y por eso hay personas que dicen, no, bueno, es que a mi socio le estaban pidiendo el RIF de la compañía y usted no me lo está pidiendo. Bueno, porque a lo mejor hay propiedades que están a nombre de una empresa y hay otras que están a título personal, otros están a nombre de una familia, es decir, de una pareja, de personas que tienen un estado civil casado o soltero, y eso influye dentro de la documentación que usted requiere como propietario al momento de vender una propiedad. Pero sin duda alguna esto sería como que lo más básico, porque hay personas que están vendiendo una propiedad que, por ejemplo, tiene una sucesión, entonces allí voy a requerir algunos documentos adicionales. Entonces, por eso siempre es importante asesorarse con un abogado que tenga experiencia en el sector inmobiliario, como para que pueda ver todos esos detalles, porque a veces es lamentable que hay personas que pierden oportunidades de vender su propiedad sencillamente por no tener la documentación que corresponde como propietario al momento de vender una propiedad. Por aquí vemos que, bueno, Elías no ha logrado conectarse aún. Bueno, Ah, por aquí ¿me estamos. Ahora escuchan? sí te escuchamos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, Pero te escuchamos muy mal, Elías. Si puedes, conéctate sin el micrófono. sí, lo que pasa es Ahora sí te que escuchamos bien. Ahora sí. ahora sí, No lo pongas tan cerca, ponlo un poquito más lejos y se escuchaba mejor. ahora, Ahora sí, mejor. perfecto. Ok, chévere. Elías Zanca, abogado especialista en materia mercantil y bueno, últimamente dedicado al área inmobiliaria. Bueno, básicamente los documentos básicos que cualquier persona debería estar pendiente al momento de comprar o vender un inmueble son, en primer lugar, el documento de propiedad o el título de propiedad. Parece una obviedad, pero muchas veces uno se lleva sorpresa por no revisar atentamente precisamente el título de propiedad. ¿Qué tenemos que estar pendientes? Primero, que esté debidamente protocolizado en el registro público de la localidad donde se encuentra el inmueble. ¿Por qué? Porque la tradición legal en Venezuela, es decir, la transmisión efectiva de la propiedad,
se materializa mediante la protocolización del documento de compraventa en el registro público. Sin eso, pues, lamentablemente, pues, carece de validez legal el título de propiedad. O sea, puede tener un documento de compraventa validez entre las partes, más no frente a tercero, ponerlo ante tercero. ¿Qué tenemos que estar pendiente? Que quien vende es el propietario que aparece en el documento de propiedad. Bien puede ser que el propietario delegue en otra persona la venta de esa propiedad mediante un poder debidamente autenticado por notaría pública. Para poder procesar la venta con el poder, es necesario que ese poder esté debidamente registrado, como ya lo comentaba la compañera Mayida. ¿Qué otra cosa tenemos que estar pendientes? Que el inmueble esté libre de cualquier medida de prohibición de enajenar y gravar que pueda emitir algún tribunal de la República. Eso porque el inmueble está en curso en, de repente, una disputa legal, puede ser un divorcio, puede ser cualquier otro tipo de procedimiento legal en la cual un juez puede emitir una medida de prohibición de enajenar y gravar sobre este inmueble. ¿Qué otra cosa? Siempre hay que verificar por, por ti mismo. Cualquier persona puede asistir a un registro y verificar por sí mismo esta información, ya que justo detrás del documento de propiedad se establece una nota acerca de todos los movimientos que ha habido sobre este inmueble. Y si aún así tienes dudas o no sabes cómo hacerlo, puedes contactar a un abogado o a un profesional inmobiliario y puedes inclusive solicitar una trámite que se llama la certificación de gravamen. Esa certificación de gravamen es un documento que emite el registrador acerca de el estatus jurídico del inmueble. Y con esto ya tú tienes la plena seguridad de cuál es el estatus jurídico del inmueble. O sea, ya con esto tú estás completamente claro y seguro de que el inmueble tiene o no tiene cualquier tipo de gravamen y está libre para su venta. ¿Qué es otra cosa que tiene que estar pendiente? La cédula de identidad que esté vigente de las partes que participan en la negociación, comprador y vendedor. Tiene que estar pendiente perdón, de la fecha de vencimiento del estado civil de las partes, que esté, ya que si está soltero, si está casado, tiene que firmar la cónyuge o el cónyuge, etc. Otra cosa que hay que estar pendiente, Te la perdimos. solvencia de los Ahora, impuestos. ahora sí. ¿Aló? Ahora sí te Ahora sí, escuchamos. ok, la solvencia. Ok, solvencia de los impuestos. ¿Qué impuestos tengo que pagar? Hay tres niveles de impuestos que hay que pagar. En primer caso, y bueno, los más comunes, eh, impuestos a nivel municipal. ¿Cuál es? La ficha catastral. La ficha catastral es muy importante revisarla. ¿Por qué? Porque contiene la información legal y financiera del inmueble. Es decir, no solamente te dice dónde está ubicado el inmueble, qué características tiene el inmueble, los datos de registro, sino que también te establece una valoración económica que te otorga el municipio acerca del inmueble y eso te da una idea de los montos que puedes establecer al momento de la venta por registro. Entonces, ¿qué hay que estar pendiente? Que la ficha catastral esté actualizada a nombre de la persona que está vendiendo el inmueble, o sea, que esté a nombre del propietario actual. eh, el impuesto inmobiliario que hay que pagar en la alcaldía con respecto a ese inmueble que se paga una vez al año, el impuesto sobre transacciones inmobiliarias, ese impuesto se paga justo al momento en que se va a vender el inmueble. Esto lo paga el que lo adquiere, es decir, el comprador. Perfecto, Lo im- perfecto, Elías. Ajá, lo- Estoy viendo que hay como muchas variables, pero si tú me dices cuáles son los elementos
o los documentos más básicos que yo como propietario debo tener a la hora de vender un inmueble? Ayúdame a hacer una lista sencilla que alguien que no sea abogado lo pueda entender y que yo le pueda decir más tarde a mi esposa, mira, necesitamos estas tres cosas para poder saber o que un abogado pueda determinar qué más voy a necesitar para vender mi propiedad. ¿Cuáles serían esos documentos? Bueno, como te dije, principal, el documento de propiedad del inmueble, revisar que no tenga ningún tipo de hipoteca, que no tenga ningún tipo de prohibición, la solvencia de los impuestos, sean municipales, estatales, en este caso los timbres fiscales y nacional, con el tema de la forma 33, que es un adelanto del impuesto sobre la renta, que es el 0,5% del monto del, o bien, si hay una exoneración, por parte del SEñAT, también la declaratoria del inmueble como pensando que en los últimos años ha habido un aumento considerable en el costo de los servicios públicos. Entonces, es muy importante revisar y pedir solvencia, ya que puedes adquirir una deuda considerable con respecto a deudas de agua o luz, y son aspectos que hay que tomar en cuenta. Y también de los condominios en el caso de que sea propiedad horizontal. Elías, por temas de Estar tiempo, muy pendientes de eso. compártenos cómo podemos contactarte para que me ayudes a revisar la documentación de mi propiedad. En Instagram estamos como @elias.caproincorealty. Estamos en TikTok, Mira, pero en @eliasanca.0. TikTok sales Y bailando, Elías. no, que va, en TikTok hacemos contenido de valor jurídico. Mira, aquí hay una pregunta Y bien en Facebook, interesante. Elías Realtor. Mira, hay una pregunta bien interesante que quiero aprovechar de Ajá. hacerte. En casos de menores de edad, ¿qué documentos se necesitan para lograr vender? Me imagino que es menores de edad que a lo mejor tengan el inmueble a su nombre o que tengan un usufructo a nombre de menores de edad. Menores de edad. O sea, Sí, en principio, un menor de edad, para que pueda ser, para que pueda ser titular de una propiedad, en principio tiene que ser mayor de edad. O sea, puede estar representado por alguien, hasta que tú cumplas la mayoría de edad, y una vez así, tú puedes ya disponer de esa propiedad, pues. O vale, sea, no buenísimo. entiendo muy bien la pregunta. O sea, Buenísimo. Vamos a contactar a Elías. Elías, compártenos tu número de teléfono para poder contactarte de manera privada y que nos puedas apoyar con la documentación que se requiere para vender los inmuebles. chévere. Mi número de teléfono es 0414-949-7466. Gracias, Elías, por compartirnos tu experiencia, por compartirnos tus datos y entonces te vamos a contactar para poder atender las preguntas que nosotros podamos tener en cuanto a este tema. Y ahora quisiera irme a una pregunta que es muy frecuente y es, en mi caso, o sea, si yo tengo una propiedad, ¿me conviene más venderla? ¿Me conviene más alquilarla? ¿Qué me puede ayudar más en este caso a mí como persona, como familia? Y aquí vamos a colocar varios escenarios, porque quizás si tú tienes un inmueble desocupado que no lo necesitas, bueno, te puede convenir una cosa. O si es el inmueble en donde vives o en donde tienes tu negocio, bueno, te puede convenir quizás más venderlo o alquilarlo. Pero vamos a invitar en este caso, en esta pregunta en particular, a Ali Richani. Ali, como empresario y como profesional inmobiliario, quisiera que Ali nos comparta su experiencia, qué le conviene más a una persona o cómo una persona puede identificar cuándo le conviene más vender o cuándo le conviene más alquilar una propiedad. A ver, Ali, ¿estás por Buena- aquí? Muy buenas noches a todos, ¿me escuchan? Te escuchamos fuerte y claro.
¿Cómo Bueno, saber? ¿Cómo mira, saber? eh, eh, estoy muy contento de pertenecer a este gran equipo. Como ustedes saben todos, yo soy importado de Falcón, ¿no? Y también felicito a esta iniciativa que tienes, hermano César. De verdad que me contenta mucho comenzar junto a ti en esta gran iniciativa. Hacía falta porque muchas preguntas han quedado en el aire y aquí estamos para eso, para solventar esas preguntas con respuestas eficientes, como buenos asesores que somos todos. Los felicito a todos. Bueno, sabes que aparte de lo que tú estás comentando, el factor tanto alquiler como vender en el país, tú sabes la situación que estamos viviendo, disculpa, es importante, depende qué necesitas tú. Ahora se fue la imagen, ¿qué pasó aquí? Te, te- te escuchamos, te escuchamos. ¿Me escucha? Ah, ok. Es importante, si necesitas dinero rápido, bueno, entonces tienes la propiedad y tienes una alta demanda, bueno, vende. Ok. Ahora, si no quieres gestionar el alquiler, si el mercado inmobiliario es favorable, por ejemplo, ¿no? Ahora, conviene alquilar si busca un ingreso constante y seguro. ¿A qué me refiero? Fíjate, una vez me hizo una pregunta un gran amigo que está en Chile y él me comenta, mira, Ali, yo tengo 2 casas allá en Punto Fijo. ¿Qué hacemos? ¿La vendemos o la alquilamos? Le digo, mira, yo te recomiendo, compra más casas y las alquilas todas. Y eso hizo. Mira, se ha demostrado a nivel de por cápita de inversión a nivel internacional que en Venezuela la inversión es retornable en un tiempo determinado, pero retorna más rápido que inclusive que en España. Se ha demostrado. Y así lo hizo. Teniendo 2 casas, compró 4 casas más. ¿A quién se la entregó? Bueno, a una inmobiliaria para que indudablemente pudiera tomar control tanto de la administración como del mantenimiento. Son cosas básicas que hay que tomar en cuenta en el momento del alquiler de una vivienda. Ahora, existen factores que hay que considerar en el momento de la venta. ¿Me están escuchando? Te estamos escuchando. Perfecto. Existen factores que hay que considerar en el momento de vender. Por ejemplo, ¿necesitas liquidez inmediata? Hazte esa pregunta, vende. ¿El mercado favorable? Ah, bueno. ¿No quieres gestionar el alquiler porque dices que estás lejos? Por ejemplo, yo estoy en Estados Unidos, ¿quién me va a manejar mi casa? Prefiero vender. Tienes una propiedad que está alejada, pero o poco rentable. Ali, si También hay tengo, que. si tengo una propiedad desocupada, ¿qué me recomendarías? O sea, o qué aspecto debería ver yo para saber si me conviene más venderla o alquilarla? Yo te recomiendo alquilar. Alquilar porque una propiedad desocupada se está desmoronando poco a poco. Es preferible alquilarla y que tengas a alguien habitando la casa. Eso ayuda a que la casa no vaya bajando su nivel de mantenimiento. ¿Y Ahora, fíjate, el cuándo otro factor. y cuándo consideras tú, Ali, que sería entonces mejor vender que alquilar, por ejemplo? Mira, en este momento, y si yo tengo 3 casas, 4 casas, yo prefiero alquilar. Por ejemplo, en mi punto de vista, alquilo y sé que voy a generar un ingreso pasivo a largo plazo, voy a tener un ingreso fijo seguro. Entonces, ¿a quién voy a llamar para manejar mi propiedad aunque yo esté afuera? Bueno, aquí estamos todos los asesores Caproinco Realty listos y preparados para eso. ¿Entiendes? Entonces, tú buscas un ingreso pasivo, alquila, que tú sabes que va a generar un ingreso fijo mensual. Ahora, el mercado de alquiler aquí en Venezuela es más estable si tú ves el punto de vista de las ventas. Si tú vas a un estado, por ejemplo, como Punto Fijo, en Punto Fijo, las ventas, un precio de una casa está mucho más alta que aquí en Valencia. Ah, pero el alquiler es igual. Pero aquí, en Valencia, tú inviertes en una casa por $55,000 y la alquilas en $500 por equipada y te lo dan. Ah, pero en Punto Fijo, tú inviertes $55,000 y alquilas en 300. ¿Entiendes?
Claro, Es depende del mercado. ese es un buen análisis que tú estás comentando. Eso sería como estimar un retorno de inversión. Ali, alguien que Es tenga correcto, un esta retorno. pregunta, ¿cómo te puede contactar? ¿A través de qué medio? Estamos a la orden a través de todas las redes. Ahorita Elías dijo que él tiene TikTok. Yo también, yo soy TikToker. Tengo 14,000 seguidores por TikTok y estamos a la orden. Ali Richani me consigue por TikTok, por Instagram también, Ali Richani Caproinco Real, y por Facebook, bueno, también. Estamos para servirle. Gracias, Ali. Me parece bien interesante esa reflexión, ya que en muchas ocasiones hay personas que dicen, bueno, no, mira, yo prefiero tener mi casa cerrada o prefiero tener ese inmueble desocupado porque no lo quiero ni alquilar, pero tampoco lo quiero vender porque lo estaría regalando. Entonces, esos tips que nos has compartido me parece que son bastante valiosos y qué bueno que pudiste compartirnos tus redes sociales para que quien quiera profundizar en el tema pueda contactarte y pueda, por supuesto, recibir tus recomendaciones. Y ya para ir cerrando, quisiera entonces atender una pregunta y es que la gente me llama y me dice, César, ajá, decidí vender mi casa o decidí alquilarla. ¿En cuánto tiempo yo puedo vender mi casa? Es una pregunta que generalmente, bueno, uno la necesita responder cuando quiere vender, porque bueno, yo necesito proyectarme. Si la voy a vender en 6 meses, en un año, en 2 años, yo veo que mi vecino o mi tío o alguien siempre tiene algún conocido que quizás tiene 5 o 10 años vendiendo su propiedad y no ha logrado hacerlo. Y para eso quiero preguntarle e invitar a Cristian Richani, que nos comparta su punto de vista, cuánto tiempo se logra vender una propiedad, cómo podemos hacerlo, cómo podemos hacer que eso sea más rápido o generalmente qué pasa con esas propiedades que pasan tanto tiempo vendiéndose y no logran venderse. Cristian, Ok. bienvenido. Buenas noches, primero que nada, a todos los que están aquí presentes. Mi nombre, bueno, como lo mencionó el señor César, Cristian Vichani. También soy importado del estado Falcón, de Punto Fijo, y bueno, asesor en Caproinco Realty. Eh, para contestar esta pregunta hay que tener en cuenta varios factores que voy a ir mencionando y bueno, desarrollándolos poco a poco. El primer factor sería la ubicación del inmueble. Hay que tener en cuenta la ubicación en la que está el inmueble. Si la ubicación es factible, es una ubicación que muchas personas visualizan con prioridad, una buena zona, por así decirlo, entonces el inmueble tiene una ventaja de salida. Otro factor sería la condición, que esto también afectaría al tiempo de salida que vaya a tener el inmueble al momento de la venta. Si el inmueble está en buenas condiciones, como dijeron anteriormente uno de mis compañeros, las personas se verán más interesadas y también tendrá más salida. Y muy importante sería la documentación. La documentación tiene que estar totalmente en regla para que no haya ningún inconveniente a la hora de querer vender. Si hablamos de todo esto, generalizando, teniendo en cuenta todos estos factores, bueno, esto va a afectar lo que es el precio. Conforme a la ubicación, la documentación, que esté todo en regla y las condiciones, el inmueble va a tener un precio conforme a eso. Y por ende las personas lo verán atractivo, pues, y se va a vender en un tiempo, muy poco tiempo, pues. Perfecto. Yo diría que esto O lo... sea que si nosotros vemos una propiedad, ese vecino que tiene años vendiendo su propiedad, ¿cuál crees tú que pueda ser el problema o parte de esos problemas que no han permitido que la propiedad se venda de manera oportuna? Bueno, habría que analizar. De repente puede ser el precio que está muy alto. A lo mejor el inmueble está en buenas zonas, en buenas condiciones, todos sus documentos están en regla, pero está en un precio bastante alto, pues. Mira, y si una propiedad está al precio correcto, está en una zona que entiendo por lo que me estás explicando que hay demanda, es decir, una zona en donde las personas les gustaría comprar inmuebles, ¿en cuánto tiempo en promedio se termina vendiendo una propiedad? Bueno, ahí también dependería de la estrategia de marketing. Si yo tengo una buena estrategia de marketing, el inmueble se puede vender inclusive en un mes.
si Ok, hay una buena estrategia de ok, marketing. ok. O sea, que me estás hablando que aparte de que el inmueble tiene que estar en una zona que las personas lo quieran, tiene que ser un tipo de inmueble que tenga demanda. La estrategia de marketing también juega muchísimo. Y me imagino, Cristian, que juega un papel muy importante porque, bueno, si hay personas que con el poder adquisitivo y con el interés en comprarlo y se enteran a través de buenas estrategias de marketing, entonces eso va a hacer que el inmueble se venda. Me estás hablando de un mes, o sea, es un tiempo bastante bueno. Me imagino que tiene que ser una campaña de marketing bien agresiva utilizando diferentes medios. ¿Qué recomendarías como para vender una propiedad en un mes? ¿Qué medios utilizar? Este, bueno, se pueden utilizar distintos medios, por ejemplo, en las redes sociales como Instagram, promociones de Instagram pagadas, TikTok, publicaciones a través de Facebook para que las personas vean el inmueble y se interesen por él. Y por ende, bueno, lleguen más clientes y más compradores. Perfecto, Cristian, muchísimas gracias. Por favor, déjanos tus redes sociales, cómo te podemos contactar, tu número de teléfono. Ok, bueno, me pueden contactar por Instagram. Yo estoy en Instagram como cristianrichani.caproinco, en Facebook como Cristian Richani. Y bueno, mi número de teléfono para el que lo quiera anotar, 0424-642-6153. Gracias, Muchas Cristian. gracias y bueno, estamos a la hora. Súper, súper interesante este primer capítulo de Bienes Raíces sin filtro, en donde hemos analizado y hemos dado respuesta a través de un equipo de profesionales inmobiliarios que no lo está contando desde un punto de vista teórico, sino compartiendo desde su experiencia respuestas a preguntas como, por ejemplo, ¿cómo puedo determinar el valor de mercado? Que esto nos lo explicó muy bien el ingeniero Lesbia, en donde nos hablaba, bueno, tanto de las variables que inciden en el precio de venta del inmueble hasta cómo un inversionista puede valorar una propiedad. Luego, Miguel Peroso nos ayudó a identificar cuándo puede ser el mejor momento para mí, para una familia o para una empresa para vender una propiedad. Gisela Bellini nos habló un poco acerca de qué o cuánto o cómo puedo invertir para mejorar la venta de una propiedad. Es decir, o sea, si vale la pena invertir en alguna adecuación, en alguna remodelación de baja inversión que nos ayude a vender la propiedad de manera oportuna. Magida nos habló sobre los costos ocultos que generalmente los propietarios no saben que tienen que pagar y que en muchas ocasiones caen de sorpresa. Luego, Elías Ancap nos habló sobre los documentos que se necesitan para vender un inmueble, lo cual es bastante importante porque, bueno, hay cualquier cantidad de negocios que no se terminan concretando porque sencillamente no se tiene la documentación. Y posteriormente Ali Richani nos habló cuándo nos conviene vender, cuándo nos conviene alquilar. Él nos hablaba un poco también de que, por ejemplo, si vas a tener un inmueble desocupado, es preferible ponerlo en alquiler para ponerlo a producir y bueno, quizás también te puedes ganar la plusvalía cuando el mercado mejore. Es decir, que si el precio aumenta, te ganas el aumento del precio y mientras tanto lo vas monetizando y vas colocando la propiedad en alquiler para que te genere ingresos pasivo. Y finalmente, Cristian nos estuvo compartiendo su punto de vista sobre en cuánto tiempo se puede terminar vendiendo una propiedad. Es decir, Cristian nos explica que si la zona tiene demanda, la propiedad también, hay personas interesadas en la propiedad y tenemos estrategia de marketing agresiva, nosotros podemos vender una propiedad en un mes o en muchísimo menos. Quiero darles las gracias a todos por acompañarnos en este primer programa, invitarlos a que estén atentos de nuestra próxima edición y a que nos ayuden también a conocer qué preguntas, qué temas o qué ideas les gustaría que podamos tocar en Bienes Raíces Sin Filtro, un programa contado con sus propios protagonistas, con profesionales inmobiliarios, es decir, con personas que en nuestro día a día estamos atendiendo todas las preguntas, las dudas o los retos que hay en el sector inmobiliario, pero también vamos a hablar en próximas ediciones sobre oportunidades de inversión, qué conviene más, comprar un local, un galpón, una oficina, cómo podemos analizarlo, cómo un inversionista puede identificar oportunidades de inversión en tu mercado. Así que te invito a que estés atento de las próximas ediciones de Bienes Raíces Sin Filtro. Y sin más, bueno, quiero darles las gracias a todos por acompañarnos, invitarnos a compartir esta grabación, la cual va a estar publicada en nuestras redes sociales y a que nos acompañe también en los próximos programas. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima edición de Bienes Raíces Sin Filtro.